Bueno, pues hola, buenos días a todos y a todas. Pues me complace especialmente este acto por dos motivos. Uno, porque es una presentación de un libro, de un trabajo, resultado de un trabajo de investigación de varios profesores, y yo creo que eso es siempre algo que nos debe de congratular en la academia, en la universidad. La universidad, como bien sabéis, tiene al menos dos funciones importantes, ¿no? La docencia y la investigación. Creo que también la difusión, la colaboración con la sociedad sería una tercera parte, pero bueno, una tercera pata, pero esta desde luego encaja de lleno en las funciones que la sociedad espera de una universidad pública. Será el primer motivo. Y el segundo motivo, pues que el director del libro, Jorge Crespo, pues es ahora vicedecano de Asuntos Económicos en la facultad, y la verdad es que, bueno, pues es para mí un orgullo como decano que los vicedecanos, los miembros del equipo, además a Jorge lo conozco y lo aprecio desde hace mucho tiempo, y entonces, bueno, pues es un orgullo el que muestre también esta faceta de su personalidad, no solo la gestión, no solo la docencia, sino también la investigación. Presentar primero a la mesa, aunque supongo que ya lo conoceréis. A mi izquierda está Manuel Arenilla, en la actualidad director presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Mi derecha, Jorge Crespo, el director de la obra y profesor de la facultad que conocéis bien. Más a la izquierda, Begoña Larraínzar, que tiene una larga trayectoria en diversos puestos de la Administración, presidenta de la Comisión de Justicia y Administraciones Públicas y Asuntos Europeos de la Federación Madrileña de Municipios, vicepresidenta de la Comisión de Función Pública y Recursos Humanos de la Federación Española de Municipios y Provincias, fue concejala de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid en antelación. Es decir, es quizás la persona que puede, en primera persona, ha pasado por 3 administraciones territoriales, quizás sea la que mejor puede ver las diferencias y demás. Y luego, a mi derecha, que no quiero olvidarla ni mucho menos, la profesora Gemma Pastor, que es también, supongo que todos la conoceréis, y que yo quiero resaltar que, además de profesora, directora del Instituto de Ciencias, Instituto Complutense de Ciencias de la Administración, es la coordinadora del grado de Gestión y Administración Pública, que recientemente bueno, no tenemos todavía el informe final, pero tenemos todos los datos para decir que ha pasado la acreditación con todos los pronunciamientos favorables, y yo creo que en buena medida ha sido debido a su gestión al frente del mismo, y por eso también me agrada mucho que esté ahora presente para esta otra función, que no es de gestión, sino que es resultado de la investigación que han realizado. Yo creo que vamos a ir dando precisamente el orden de la palabra en sentido inverso a como los he presentado, y en primer lugar pues tiene la palabra la profesora Gemma Pastor. Muchas gracias, decano. En primer lugar, quiero saludar y agradecer a todos los asistentes que nos acompañen en este acto académico, en la presentación de este libro sobre la función pública española.
especialmente al director de la publicación, al profesor Jorge Crespo, porque me ha invitado a participar en esta mesa con unos ilustres ponentes desde mi punto de vista, porque como la mayor parte de ustedes sabrán, yo no soy experta en función pública, pero lógicamente le agradezco al profesor Jorge Crespo que me haya dado la oportunidad de introducirme en este tema. En esta mesa desempeño... Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el coordinador de Muchas gracias. A mí me corresponde presentar la iniciativa desde sus comienzos. También ser muy agradecido, porque obviamente en cualquier empeño colectivo siempre hay que tener en cuenta que uno puede hacer muy poco si no cuenta con el concurso de los demás, también desde el punto de vista institucional. También me corresponde decir que, de alguna forma, aunque sea modestia, que se perdería, ¿no?, la ciencia política de la administración si este libro no existiera, y finalmente hacer alguna relación al contenido del mismo, sin intentar destripar demasiado su contenido, de forma que quede un poco de interés, ¿no?, por parte de los futuros lectores para consultarlo cuando llegue el momento. Comenzando por el principio, tengo que decir que esta iniciativa surge a partir del segundo Congreso de Gobernanza, que se celebró además en este centro en el año 2013, en julio de 2013. La idea era que las ponencias de los participantes en ese congreso finalmente se publicaran en formato de libro. Este libro es el que ahora traemos aquí. Lo que pasa es que es un libro que después de 2 años y pico, casi 3, pues ha tenido diferentes mejoras, diferentes reformas, ¿no?, como la propia administración. ¿Esto qué significa? Por una parte, que el profesor Crespo ha sido un poco pesado con los coautores, solicitándoles reformas, modificaciones, actualizaciones que han mejorado sin duda el resultado final, y que también el propio director pues ha mejorado seguramente, y perdóneme de nuevo la inmodestia, su capacidad de dirección de un proyecto de esta naturaleza en el ejercicio del mismo plazo, ¿no?, en 2 años. Desde la perspectiva de los agradecimientos, además de los autores, a Jesús Llorente Márquez, que está aquí, José María Rodríguez Montoya, Juan Carlos Redondo Lebreros, y los 2 coautores que se encuentran aquí, Gemma Pastor y Begoña Larrainzar, quiero particularmente agradecer la participación de la única persona que no es académica, ¿no?, que es Begoña Larrainzar. Contacto que me llegó a través de David Pérez, el alcalde de Alcorcón, por cuestiones pues que un tanto aleatorias, que no tienen mucho que ver con el ámbito científico, pero que en cualquier caso le estaré siempre agradecido por la sugerencia de su persona, ¿no?, para que participara en aquel congreso, puesto que con ella he aprendido mucho. Me he dado cuenta que es algo parecido a eso que nos enseñaban, al menos a mí de pequeño, de que las potencias del alma son 3, ¿no?, memoria, entendimiento y voluntad. Pues hablando con ella sobre función pública, da la impresión de que automáticamente se ponen a operar las 3 cosas automáticamente y despliega un caudal de conocimiento, pues como se ha visto, impresionante. También quiero agradecer al Instituto Complutense de Ciencia de la Administración, en la línea que comentaba antes su directora, la profesora Pastor, pues el apoyo continuo que tiene hacia mi persona y hacia el área que dirijo, el área de función pública estratégica, del que este trabajo también es manifestación. Por supuesto, los estudios sobre ciencia de la administración no surgen de la nada, sino que surgen porque hay un background en nuestra facultad y particularmente en nuestro departamento, en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración, en el que siempre nos han apoyado, tanto las autoridades como algunos compañeros especialistas en la materia, como por ejemplo el profesor Ruano de la Fuente. También quiero agradecer el impulso y las palabras que ha tenido el decano conmigo. Efectivamente, no hace mucho que me he incorporado a su equipo y desde entonces estoy intentando también desplegar mis capacidades en el ámbito de la gestión en la medida de mis posibilidades, pero también es cierto que intento no descuidar ni mucho menos el ámbito de la investigación, y en el futuro voy a intentar que haya nuevas muestras de ese interés. Respecto de qué aporta este libro,
desde mi punto de vista como director. Me gustaría comenzar trayendo una cita de Umberto Eco, que como saben, pues ha desaparecido recientemente y era un grandísimo escritor y un grandísimo universitario, ¿no? Él decía que lo importante de un libro no era lo que decía, sino lo que dicen, sino lo que significa. Bueno, pues yo voy todavía un poquito más allá, ¿no? Y para mí lo importante de un libro es lo que dice, lo que significa y además, perdón, lo que dice, lo que quiere decir y lo que significa, ¿eh? ¿Y qué significa este libro? Pues este libro, en primer lugar, significa una aproximación desde un contexto científico muy concreto, que es el de la ciencia de la administración, a través de una metodología de análisis relativamente nueva, que es la que plantea la gobernanza multinivel o las relaciones intergubernamentales en nuestro país de la función pública. Por otra parte, este libro lo que plantea es una aportación que implica rescatar el concepto de función pública desde la perspectiva de su importante rol social, recordando por qué aparece la función pública en el marco de una administración y de un concepto de administración renovado, que por una parte recupera la esencia de la administración pública históricamente, pero que por otra parte quiere trasladarse y proyectarse al futuro, al porvenir. En ese sentido, nosotros intentamos interpretar el concepto de función pública dentro de la administración entendida como el instrumento estructuralmente necesario en un escenario democrático para que los individuos o los ciudadanos acepten duraderamente intercambiar recursos personales sustantivos por un poder colectivo difuso, pero que en cualquier caso sea preservador y que sea equilibrado. En otras palabras, y a mí me gusta siempre irnos a las fuentes y a los momentos fundacionales, si nosotros intentásemos retrotraernos al pacto social en una democracia, probablemente lo que nos encontraríamos es que los ciudadanos, los individuos, a veces magullados no en nuestras interacciones, si no tenemos un poder superior que nos ordene y que estructure la sociedad, lo que hacen es disponer su propia autonomía, su propia independencia, renunciar a ella en aras a que otros, un poder que se constituye, tenga capacidad para mantener la seguridad y la cohesión social. En este marco es en el que queremos ubicar la función pública como el elemento personal, sin olvidar otros, pero también la función pública como el principal elemento, el elemento personal que permite que la Administración y el Estado realicen esas funciones tan importantes de reproducción social, de cohesión y de integración. En otras palabras, y lo ha recordado antes la profesora Pastor, se trataría de reconocer que las administraciones públicas no únicamente prestan servicios más o menos prestacionales a los ciudadanos, sino que también les trasladan y concretan su democracia. Por otra parte, también es un concepto o un libro que pretende ubicar la función pública en una administración pública en que se interprete la administración como lo que realmente es, yéndonos a la etimología, ¿no? La administración pública, partiendo del latín, administración significa prestar servicio a alguien, ¿no? Pues tendríamos que interpretar que la administración pública es un instrumento para prestar servicio a alguien. Y ese alguien a quien prestamos servicios, ¿quién es? Pues son fundamentalmente los ciudadanos, ¿no? Que es la plataforma y el soporte continuo de la administración, pero también los poderes públicos para que se autocontrolen entre sí, etcétera, y con vistas a generar cohesión social y reproducción social, como decía antes. Por lo tanto, si vemos la contradicción o la dialéctica entre minis y magis, es decir, entre lo pequeño, que es lo que sirve, y a quién sirve, no debemos olvidar que la administración sirve a la sociedad y también al Estado. Y finalmente, también este libro significa, en un momento de cambio como el actual, pues una posibilidad de inspiración, ¿no? Para que los políticos, cuando finalmente se conforme el gobierno que corresponda, pues tengan en cuenta
nuestro marco analítico, nuestro concepto de función pública, la respeten por esas importantes funciones que tienen respecto de la sociedad a las que hemos señalado antes, y además que buceen en los materiales para conocer el estado de la cuestión a nivel internacional y las visiones que tienen sobre la función pública tan importante, este concepto tan importante, los diferentes actores críticos, a los que me referiré a continuación. Respecto del contenido del libro, pues voy a ser también muy breve para no ocupar demasiado espacio y además porque sí me gustaría que hubiera tiempo, si el decano lo tiene a bien, para un pequeño debate o intercambio con el auditorio. Respecto del contenido, por una parte hay que diferenciar la introducción, bueno, primero el prólogo, el magnífico prólogo del profesor Arenilla, que sirve de pórtico para el libro, y después la introducción del mismo, el capítulo primero, que plantea la centralidad de los estudios de función pública en el marco de las ciencias sociales. También, con un carácter menor en el conjunto de la aportación, quizá nos encontramos con el capítulo de fuentes, que siempre hay que incluirlo, como es lógico, en los estudios académicos, y ahí se incluyen, como es natural, la bibliografía, los documentos administrativos que hemos consultado en la doble vertiente de físicos y digitales. A partir de ahí tenemos 7 capítulos que son muy importantes, que son los que dan sentido al libro. Por una parte, en el primero de ellos, que es el segundo del libro, pero el primero que quiero destacar, se plantea la visión conceptual que estaba diciendo antes, que es la función pública en este nuevo escenario, cuáles son los grandes requerimientos, los grandes condicionantes de la función pública en nuestros días en lo que se refiere a España, a nuestro país, cuál es el diagnóstico que se puede realizar del estado de la función pública en nuestro Estado, pensando fundamentalmente en la Administración General del Estado y en los cuerpos más importantes de la Administración General del Estado. Y finalmente se propone una especie de perfil tipo con un conjunto de capacidades, con un conjunto de competencias para los altos funcionarios de la Administración General del Estado. A partir de ahí entramos en el ámbito multinivel que da gran importancia a los actores críticos. Y esos actores críticos que se tratan en la obra, en primer lugar, tienen una dimensión internacional y se ve cuál es la función pública o el estado de la función pública a nivel internacional utilizando la OCDE. Entonces, se trabaja el panorama general a nivel internacional de la función pública y las principales dimensiones y líneas de reforma sobre ella que se están realizando en otros países. Posteriormente, también se ve la función pública desde la perspectiva de varios actores críticos, y se ve, por ejemplo, cuál es la visión del Gobierno en ejercicio de la función pública, también de los partidos políticos, de los sindicatos, de la patronal e incluso de algunas asociaciones ciudadanas. Precisamente este ha sido uno de los capítulos que ha sufrido más retoques a lo largo del tiempo, de manera que incluye informaciones hasta prácticamente antes de ayer, con las elecciones generales de diciembre, cuyo gobierno todavía está por resolver en la actualidad. Y más actores, también se incluye como un actor muy relevante el Instituto Nacional de Administración Pública, no porque esté aquí el director, sino porque realmente se trata de una organización que genera conocimiento estratégico sobre la función pública y que además, desde una perspectiva aplicativa, buscando elementos de transformación de la función pública y de la sociedad y su impacto sobre la sociedad. También se analizan otras funciones públicas sectoriales, como la que ha trasladado la señora Larrainzar respecto de la administración local, es decir, los funcionarios de la administración nacional, los habilitados destacados en las administraciones locales, y recuperamos también como objeto de estudio una de las funciones tradicionalmente trabajadas también en este centro, que es la función pública militar, viendo cómo se va reformando paulatinamente en un proceso de modernización continuo. Y finalmente también se utiliza como excusa para reflexionar sobre el perímetro de lo público, de los funcionarios públicos
Respecto de los laborales, desde una perspectiva institucional y organizativa, el caso de la función sanitaria. Y bueno, como no quiero monopolizar más de la cuenta y de lo que es prudente el uso de la palabra, si hubiera alguna pregunta la resolveríamos después.